Hoy día vamos a preparar uno de los platos más pedidos en mi canal y es el delicioso arroz con mariscos al estilo peruano. Créanme que una vez prueban esta receta no van a dejar de hacerlo. Bienvenidos queridos cocineros, hoy día les voy a enseñar un plato que a mí me sale genial y es el arroz con mariscos. Los ingredientes para hacer este plato delicioso peruano son ají panca, ají amarillo, mantequilla, también tenemos ajos, queso parmesano, cebollas, culantro o cilantro, pimienta y también aquí tengo vino blanco. Si no cuentas con vino blanco, puedes usar cualquier tipo de licor, pero solamente vas a agregarle un poquitito, ya sea ron, whisky o pisco. Vamos a usar también pimiento, crema de leche, zanahoria, choclo. En mi caso he conseguido un choclo dulce, pero esto simplemente es para presentar el plato y se vea hermoso. Tengo arvejas, también arroz y por supuesto una mixtura de mariscos, ya sean langostinos, pulpo, calamar, conchas, lo que a ustedes les agrade. Comenzamos cortando la cebolla en cubitos bien pequeñitos para que así el aderezo se cocine más rápido y también podamos reducir tiempos. Una vez que tengamos la cebolla lista, vamos a reservarlo y vamos a cortar aquí el pimiento. A veces, cuando usamos el pimiento en el arroz con mariscos, hacemos un proceso que se llama el morroneado, que significa quemar la piel del pimiento, luego quitar la piel, lavarla muy bien y así le da un toquecito más sabroso. Pero como esta receta de arroz con mariscos es casera, para que todo el mundo lo haga súper rápido, simplemente vamos a picar los pimientos en tiritas pequeñas. Ahora vamos a cortar las zanahorias en cubitos bien pequeñitos. Luego, cuando tengamos el choclo, la arveja y también la zanahoria, vamos a cocinar primero la zanahoria en mi caso, ya que esta no está congelada, y voy a darle más o menos unos 8 a 7 minutitos. Luego al final, cuando falten unos 2 minutos, yo voy a agregar el choclo y la arveja porque en mi caso ya están precocidas. Pero si ustedes usan choclo fresco o arveja fresca igual que la zanahoria, pueden cocinarlo juntos. Para cortar el culantro o el cilantro, lo que yo hago es colocar todas las hojas por encima, enrollarlas un poquito y hacer este corte finamente. Simplemente es por estética, creo que quedan muy bien, así que ustedes pueden usarlo. Aquí yo tengo la mixtura de mariscos, esta la he dejado descongelar en la refrigeradora. Y bueno, los productos han venido súper limpios, pero si ustedes compran langostinos, les sugiero que hagan un corte por encima y ahí va a estar la tripita para que ustedes lo jalen y lo saquen. Antes de cocinar, a mí me gusta tener todo listo, así que es el momento de cocinar las zanahorias, arvejas y choclitos. Como les dije, yo he cocinado la zanahoria primero por unos minutos y al final vamos a agregar el choclito y la arveja para que terminen de cocinarse. Luego lo reservamos y estamos listos para hacer nuestro arroz con mariscos. En una sartén caliente vamos a colocar aceite de oliva o aceite vegetal y vamos a agregar aquí la mixtura. Hay personas que les gusta freírlo con mantequilla, que también queda excelente, pero con aceite es rápido también. Ahora ustedes le pueden agregar si desean un poquito de sal y también pimienta. Vamos a ir mezclando todo esto y lo voy a cocinar solamente por unos 3 minutitos, ya que al final vamos a agregar nuevamente la mixtura y no queremos que nos quede súper sancochado. Si ustedes tienen fuego alto en casa, les recomiendo saltearlo un poquito, ya que ese toque ahumadito que le da a los mariscos queda genial con el arroz que vamos a preparar. Una vez que esté cocido estas mixturas, vamos a reservarlo y aquí mismo en ese aceite que ha botado todo su aroma, vamos a agregarle también un poquito más de aceite y vamos a preparar nuestro aderezo. Añadimos la cebolla y aproximadamente yo lo voy a cocinar por unos 8 minutitos, ya que así bota el azúcar que contiene y le va a dar más sabor a nuestro aderezo y a nuestra preparación. Siguiendo, vamos a agregarle el ajo en pasta, que si quieren aprender a hacer esta receta casera, la encuentran en mis videos anteriores. Y también recuerden que todos los ingredientes están en la cajita de descripción de este video o en mi página web ceciliatupac.com.
Yo he cocinado el ajo aproximadamente unos 3 minutitos. Ahora le estoy agregando el ají panca y el ají amarillo que le va a aportar color y sabor a este rico arroz con mariscos. Vamos a cocinar estos ajíes por aproximadamente unos 5 a 6 minutitos y luego vamos a agregarle los otros ingredientes. En este instante yo voy a agregarle un toque de sal. Para eso quiero comentarles también que yo tengo ya arroz cocido listo, que solamente lo he cocinado con agua. Y esto vamos a agregarlo aquí cuando ya tengamos los mariscos incluidos. Recuerden que la sal y la pimienta es al gusto de cada uno. Ahora vamos a desglasar con un poco de vino blanco, pisco, coñac, whisky, lo que ustedes tengan a la mano, pero mi sugerencia es vino blanco porque le da un sabor especial. Ahora vamos a hacer que evapore el alcohol y luego le vamos a agregar este caldo o fumet de pescado para darle más sabor al arroz. Para hacer el caldo de pescado simplemente es cocinar huesos, espinazos, cabeza de pescado y queda excelente. Ya estamos a punto de finalizar este plato, así que vamos a retornar la mixtura de mariscos que hemos salteado y le voy a agregar la mantequilla. Ojo, mantequilla, no margarina, que le va a aportar mucha cremosidad y sabor. Seguidamente vamos a agregar el pimiento. Hay personas que les gusta súper crudo y pueden agregarlo al final, o si desean como yo cocinarlo por unos minutitos y luego le vamos a agregar la crema de leche, que este es el ingrediente principal para tener un arroz con mariscos de restaurante. Ya que mencioné restaurante, quería decirles que yo también ofrezco cursos virtuales de pescados y mariscos y cevichería, y para los interesados voy a dejar toda la información en la cajita de descripción. Ahora le vamos a agregar aquí el queso parmesano, si es que desean. Esto es opcional, pero a mí me encanta y siento que le da muchísimo sabor. Estamos a un paso de terminar el plato y le vamos a agregar aquí el arroz cocido. Si ustedes observan, está súper graneado este arroz, ya que lo he dejado enfriar antes de agregarlo. Lo mismo con el arroz chaufa, siempre se enfría para que salga perfecto. La diferencia también de hacer un plato de arroz con mariscos en un restaurante o en casa, como aquí, es que en los restaurantes trabajamos con salsas madres, que todas esas recetas de salsas madres las enseño en mi curso. Y para darle más vida vamos a agregarle las verduras que hemos cocido, la zanahoria, el choclito, la arvejita y también vamos a finalizar agregándole el culantro o cilantro picado que le da un aroma espectacular al arroz con mariscos. Removemos y este plato ya está listo para servir. Yo le estoy acompañando con una deliciosa salsa criolla, que es a base de cebollas, ají limo y cilantro y un toquecito de jugo de limón. Buen provecho, espero que se animen a hacer esta receta casera y nos vemos en otro video. ¡Chao!